es la clase que sigue, hidratación también. ¿Por qué es importante el estado nutricional y cómo evaluarlo? ¿Cierto? O de repente para ustedes no es importante, ¿no? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se evalúa el estado nutricional y por qué es importante evaluar el estado nutricional? Hay que motivarlos un poco. ¿Cómo evaluaríamos el estado nutricional y por qué es importante evaluar el estado nutricional? O de repente para ustedes no es importante, ¿no? ¿Alguien? Ah, ya. Bien, ustedes en la ectoscopía, cuando van a ver a un paciente, van a ver de repente un paciente obeso, van a ver de repente un paciente sumamente adelgazado, ¿no? Pero el peso solo no evalúa el estado nutricional. Sin embargo, cuando ven un paciente obeso, ustedes pueden decir de repente, este puede tener o esta paciente puede tener una enfermedad cardiometabólica. Cuando ven un paciente adelgazado, de repente pueden decir, este es un paciente que puede tener una enfermedad consultiva, como por ejemplo una neoplasia, una infección, ¿no? Como por ejemplo una tuberculosis, ¿no? Un VIH que adelgaza tremendamente al paciente. Y entonces, por ectoscopía, ustedes dicen, por este peso puede tener tal o cual enfermedad, ¿no? Pero el estado nutricional no solamente se evalúa por el peso, ¿no? Porque si no, diríamos que todas las personas obesas o que están con sobrepeso estarían bien nutridas, y eso no es así, ¿no es cierto? ¿O sí es así? ¿Por qué no es así? Tienen que participar, porque si no la clase es monótona, y yo no sé si estarán durmiendo o estarán despiertos atendiendo la clase. ¿Han visto ustedes algunos obesos que tienen anemia? Sí, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros evaluamos el índice de masa corporal, también es un problema que la persona por el peso nomás evalúe el índice de masa corporal, peso sobre talla. ¿Por qué? Porque pueden haber personas que tengan edema, ¿no es cierto? Por ejemplo, un cuadro de síndrome nefrótico, no pueden medir el índice de masa porque ese peso no es real. Ese peso está aumentado por el agua que está retenida. Entonces, les digo que el peso en sí no es un buen parámetro para ver el estado nutricional. Entonces, ¿qué otros parámetros ustedes encontrarían o tendrían para ver el estado nutricional? Bueno, el perímetro abdominal, eso es para ver también si hay obesidad central o no, ¿no es cierto? Es un índice también para ver obesidad, pero ¿qué otros datos? Por ejemplo, yo traigo una paciente y traigo a mi hija, y le digo, doctora, yo quiero ver, mi hija no come, no quiere comer y me preocupa, y está delgada, y quiero ver realmente si está bien nutrida o no. Bueno, talla, hay gente que tiene talla corta, ¿no? O no son muy altos, ¿no? Me dice la piel, pero salvo que uno esté bien desnutrido para que la piel pueda hacer manifestación de, ¿no? Bien desnutrido con déficit de vitaminas, qué sé yo, ¿no? Pero, por ejemplo, pudieran sí laboratorialmente pedir hemoglobina, pedir proteínas séricas, la albúmina, la prealbúmina, que realmente es un dato importantísimo para ver enfermedad orgánica, ¿no? Cuando yo quiero ver enfermedad orgánica en un paciente que tiene muchos síntomas y le pido un perfil hepático, me va a dar albúmina en cifras normales, no hay inversión albúmina-globulina, yo digo, este enfermo no tiene problema orgánico y su estado nutricional no es malo, ¿no? Si tiene buena hemoglobina, buena cantidad de albúmina, entonces yo podré decir de repente, acá no hay desnutrición. Lo que pasa es que hay inapetencia, pero su estado nutricional no es malo, ¿no? En otros países se mide también vitaminas. Acá se mide B12, ácido fólico para anemias, pero vitamina D, por ejemplo, no se mide. Vitamina C, tal vez en algunos laboratorios referenciales.
Entonces, con esos datos también nosotros podemos decir, evaluar el estado nutricional. Ahora, ¿por qué es importante ver que un paciente ha bajado mucho de peso o de repente ha ganado peso? Porque eso nos puede dar manifestaciones de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, los diabéticos inicialmente pueden ser gordos, bien gordos, en un estado de agudeza, ¿no?, de descompensación, pueden bajar hasta 20, 30 kilos. A veces uno dice, oye, ¿qué le ha pasado a este amigo, no? Probablemente tenga una neoplasia, porque han visto que ha bajado, pues, notoriamente, que la ropa ya no le queda igual. Entonces, uno pregunta, ¿qué tendrá, no? Está enfermo de algo. Y la diabetes es una enfermedad que en su etapa de descompensación puede bajar muchísimo de peso, ¿no? Igual es el hipertiroidismo, por ejemplo, ¿no?, donde el metabolismo está acelerado. La persona puede comer normalmente, ¿no?, como siempre, y hasta más, porque también hay aumento del apetito, y sin embargo pierde peso, ¿no? Puede aumentar de peso, por ejemplo, una persona que tiene hipotiroidismo, una persona ansiosa, ¿no? A veces los ansiosos hasta no comen, hacen dieta, ¿no?, y a pesar de que hacen dieta, siguen ellos en el mismo peso y hasta engordando. Entonces vienen al médico y le dicen, doctor, yo no sé qué hacer ya, porque la verdad es de que ya me estoy limitando mucho en mi alimentación, pero sigo siendo gorda, ¿no? La ansiedad, realmente el estado emocional, ¿no?, cambia mucho el metabolismo, ¿no? Casi todas las enfermedades tienen relación con el estado emocional. La persona hace problemas de tiroides, hace problemas de diabetes, todo porque tienen un impacto emocional importante en su vida. Entonces, nosotros tenemos medidas biométricas, una es el peso, la otra es la talla, el índice de masa corporal, ¿no? Entonces nosotros a grandes rasgos, ¿cómo podemos evaluar el peso? Es la talla menos el metro, ¿no es cierto? Es decir, si yo mido 1,50 m, mi peso más o menos va a ser de 50 kilos, ¿no? En personas jóvenes, menores de 30 años, idealmente podemos disminuirle 2 kilos a esta medida. Si yo tuviera 20 años, de repente mi peso ideal sería, ¿cuánto? 48, ¿no? Si tengo, como ahora como esta edad que tengo, sería 52 de repente el peso ideal, ¿no? No podemos exigir tanto a una persona mayor en cuanto al peso. Ahora, el índice de masa corporal normalmente debe estar entre 20 y 30. Menor de 19 se habla de índice de masa corporal bajo y mayor de 30 se habla de obesidad. Entre 25 y 30 se habla de sobrepeso, ¿no? Ya saben cómo se saca el índice de masa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula? Exactamente. Entonces, vamos a seguir pasando las diapositivas. Ya les decía que podía haber ingesta aumentada, inclusive con disminución del peso en el hipertiroidismo y disminución del metabolismo con obesidad en el hipotiroidismo. Por ejemplo, en enfermedades como el VIH, la diarrea crónica, puede llevar también a una baja de peso. Ahora, puede haber retención de líquidos en hipertensión portal, en ascitis por hipertensión portal, ¿no? Fíjense, hay casos en los cuales uno se echa a buscar causas de baja de peso y toda la parte orgánica le sale normal. Ojo que también la depresión puede hacer bajar de peso, ¿ya? Y hay gente que va a diferentes médicos y no encuentran una razón, porque generalmente nosotros vemos la parte orgánica, ¿no?, y no evaluamos la parte anímica. Pero también deberíamos evaluar ese aspecto, porque hay gente que se deprime y no gana peso. Y no hay forma, les dan vitaminas, ¿no?, estimulantes del apetito y no ganan peso. Entonces ustedes le dan un antidepresivo
y la persona comienza a ganar peso, ¿no? A ganar peso. Entonces, la depresión también es un factor o una patología que deben evaluar en los pacientes que se quejan de que no puedan ganar peso. La talla debe de medirse con un tallímetro bien calibrado, ¿no? El paciente tiene que ponerse, acá tengo una figura, fíjense, ven el talón bien pegado, ¿no? Igual que la cabeza, y ustedes ven cómo tenemos aquí, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? El nivel superior, ¿no? Donde medimos exactamente la talla del paciente. El paciente tiene que usar sin zapatos, ¿no? Con el vértice del cráneo bien pegado al medidor. Igualmente, también cuando uno quiere medir el peso, tiene que ser con una balanza bien calibrada y tiene que sacarse todo lo que pese, porque a veces el paciente se pesa con llavero, celular, monedero, y todo eso puede sumar hasta 1 kilo. Siempre también se pesa sin zapatos. El estado nutricional, tenemos que evaluar bien la historia clínica, el tipo de alimentación que recibe, los exámenes de laboratorio, antecedentes de patologías crónicas. Hay gente que verdaderamente consume alimentos de un solo tipo, ¿no? Por ejemplo, son los vegetarianos, los veganos, que no comen ningún tipo de proteína animal. Todo eso tenemos que evaluar porque muchas veces nos faltan las proteínas. ¿Cómo se llaman esas proteínas que no produce el organismo? Esenciales, aminoácidos esenciales. Ver la cantidad de dulce y harinas que consume el paciente, ¿no? Porque de repente eso lo está llevando a la trigliceridemia, o el tipo de alimentos, por ejemplo, carnes rojas, embutidos, pellejos, yema de huevo, mayonesa, que lo puede estar llevando a la hipercolesterolemia. Siempre averiguar qué tipo de comidas es la que predomina en la alimentación diaria. Como les decía, también el examen físico está dado básicamente por la masa muscular, por la grasa, la estimación del panículo adiposo. En los exámenes de laboratorio, evaluar la cantidad de albúmina, prealbúmina, transferrina, la hemoglobina, el hierro, el porcentaje de saturación de transferrina es importante en anemia porque muchas veces la ferritina puede estar normal y hasta aumentada en procesos inflamatorios, pero el porcentaje de saturación de transferrina nos va a dar fe de que si realmente hay anemia o no por falta de saturación en el transporte, ¿no? También debemos hacer estudios del tamaño del glóbulo rojo para ver si hay deficiencias de B12 o folatos. Ahora, nosotros podemos detectar signos, ¿no?, de malnutrición por pérdida de tejido graso, muscular, atrofia muscular, debilidad muscular, edemas, hepatomegalia, ascitis, cambios en la coloración de la piel puede tener sequedad, despigmentación, caída exagerada del cabello. Y los parámetros antropométricos más utilizados, el índice de Quetelet que hemos visto ahorita, peso sobre talla al cuadrado, el porcentaje de peso ideal, ¿no?, que es el peso actual por 100 sobre el peso ideal.
Se habla de desviación leve cuando está de 80 a 90%, moderada cuando está de 70 al 79% y grave cuando está menor de 70%. Para eso tienen que sacar ustedes el peso actual sobre el peso ideal del paciente. El porcentaje de peso habitual es el peso actual por ciento sobre el peso habitual del paciente. Claro, porque hay pacientes que siempre han pesado 120 kilos, pero eso no es su peso, ¿no es cierto? Entonces, sobre el peso habitual es que se saca este índice, ¿no? También hay el índice del pliegue cutáneo del tríceps, que se mide con un lipocalibrador de presión constante, cuya desviación menor del 50% es considerado como normal. 12 milímetros en varón y 25 en la mujer entre 25 y 75 años. Bueno, la valoración nutricional debe formar parte de toda la exploración clínica, ¿no? La masa magra o libre de grasa debe ser más o menos 75% del peso corporal. La masa grasa, 25%. Esto es importante, por ejemplo, la pérdida de peso en los 6 meses anteriores a la evaluación. Si tenemos menor del 5%, será una pérdida de peso pequeña, de 5 a 10 potencialmente significativa y mayor del 10% bastante significativa. Entonces, cuando nosotros preguntamos al paciente, ¿usted está en su peso? ¿Siempre ha pesado igual? ¿Ha perdido? ¿Ha ganado? Bueno, he perdido peso. ¿Cuántos kilos aproximadamente? Bueno, tantos kilos, ¿en cuánto tiempo? Porque siempre yo puedo perder 3 kilos en 3 años, eso no va a ser nada significativo. Pero si pierdo 10 kilos en 3 meses, eso sí va a ser significativo, ¿no? Luego, presencia de síntomas, ¿no? Como anorexia, náuseas, vómitos, diarreas, que estén durando mayor a 2 semanas. De otro lado, tenemos la exploración respecto a pérdida de grasa subcutánea, atrofia muscular, edemas mallonares. Un bien nutrido debe tener menos del 5% del peso perdido. Moderadamente desnutrido será 5 a 10, gravemente desnutrido mayor de 10. Y el índice de Quetelet es el que tenemos allí, ¿no? Que generalmente lo usamos en las historias: obesidad tipo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Grave porque a veces en el CIE 10, en los diagnósticos, pone qué tipo de obesidad tiene el paciente, ¿no? Tipo 1, 2, 3 o 4. Frente a la sospecha de raquitismo por deficiencia de calcio, vitamina D, ¿no? Los exámenes que permiten determinar los niveles de oligoelementos y vitaminas son importantes. Les decía que hay algunos laboratorios que miden vitamina D, ¿no? Calcio y fósforo miden casi todos los laboratorios, pero vitamina D no todos los laboratorios lo miden. Ahora, ¿ustedes por qué piensan que hay deficiencia de vitamina D? ¿Saben cómo es que el organismo adquiere la vitamina D? Solamente por exposición al sol, ¿cierto? ¿No? Y solamente se requiere de repente media hora, ¿no? Pero de repente en zonas frígidas donde el sol es raro que aparezca, por ejemplo, en los Países Bajos, pudiera haber gran incidencia de déficit de vitamina D. En la infancia, por gran energía que pierden los niños, también es importante que reciban proteínas. En la gestación, las necesidades energéticas, las necesidades de vitamina, ¿no? También son importantes y tenemos que suplementarlas. También en la lactancia, ¿no? En la vejez disminuye, ¿no?, el gasto energético basal, por lo que disminuye también la masa muscular y aumenta el tejido adiposo. El adulto mayor requiere menor caloría, por lo tanto debe de ingerir menos
harinas, menos dulces, y por cuestiones, digamos, contrarias, el adulto mayor tiende a consumir más chocolate, tortas, parece que eso les nutre anímicamente, ¿no? Ustedes cuando están tensos, de repente un chocolate los alivia, ¿no? O cuando de repente están cansados, los levanta también un chocolate. Parece ser que esto funciona en el adulto mayor que anda solo o de repente anda desconsolado y tienden a comer más harinas y más dulces. De esto puede dar fe el doctor Suárez, que atiende a adultos mayores. Doctor Suárez, ¿está o se fue? Está durmiendo. ¿Los adultos mayores consumen mucha harina y dulce? Por la facilidad que tienen para mostrarlo, ¿no? Como no carecen de dientes, son edentados, la mayoría, a veces tienen preferencia por los alimentos bastante simples. Pero no es que les apetece más comer dulce, porque, claro, el doctor dice de repente por la facilidad, porque, digamos, como son edéntulos mucho, o tienen incompleta la dentadura, ¿no? Pero ahora pues les dan licuados también, ¿no? Licuados proteicos, les dan el shure, la lucerna, ¿no? Pero así, cuando ustedes vean adultos mayores, van a ver que les gusta comer dulce. Ahora, también tenemos que considerar en los enfermos, ya no en personas que nos vienen a la consulta por evaluación, sino en los pacientes que tienen fiebre, inflamación, o que han sido sometidas a cirugía, o quemados, ¿no? Aumentan, por ejemplo, en los casos donde hay pérdidas como vómitos, aspiración gástrica, drenajes, fístulas, hemorragias, etcétera. En ellos tenemos que tener una consideración especial, tenemos que evaluar cuánto pierde el paciente, ya sea por vómitos, ya sea por drenajes, por fístulas. ¿Para qué? Para que podamos reponer. Por eso una visita diaria siempre hay una nutricionista, ¿no? ¿Para qué? Para que ella pueda calcular las pérdidas de proteínas, calorías, ¿no? Bajo la forma de grasas o hidrocarbonados, y de esa manera reponer, ¿no? Y además existe un factor de agresión para el cálculo de las necesidades calóricas, ¿no? Por ejemplo, para el cáncer, el factor de agresión es 1.1, para cirugía fractura 1.2, para politraumatismo 1.2 a 1.35, para sepsis de 1.4 a 1.8. Entonces el gasto energético basal real sería el gasto energético basal más el factor de actividad, factor térmico y factor de agresión. Todo eso lo tiene que sacar la nutricionista para poder reparar las pérdidas o reponer las pérdidas. Ahora, si una persona está desnutrida, ¿no?, va a tener consecuencias en diferentes órganos y sistemas, ¿no? Por ejemplo, a nivel musculoesquelético, ¿qué va a producir? Disminución de la fuerza y de la resistencia, ¿no? En piel y faneras, adelgazamiento, pérdida de la elasticidad de la piel, ¿no? Atrofia, puede cambiar la coloración, se puede hiperpigmentar, puede haber facilidad de úlceras de decúbito, puede haber retraso en la cicatrización. El cabello no va a ser frondoso, sino ralo y seco, y mayor tendencia a que se caiga el cabello, uñas quebradizas, ¿no? En la parte cardiovascular, que va a haber disminución de la masa cardíaca, ¿no? Puede haber trastornos de conducción. Fíjese que por desnutrición puede haber trastornos de conducción, el consumo de oxígeno disminuido y aumentado el síndrome de agresión por hipoxemia. En el hígado puede haber esteatosis hepática, ¿no?, como se ve en la persona alcohólica, que la persona alcohólica consume alcohol pero casi no come, ¿no? Entonces forma un hígado graso, un hígado esteatóxico. A nivel endocrino, ¿no?, también vemos disminución de hormonas tiroideas en el ayuno, aumentadas en el síndrome de agresión, disfunción gonadal primaria, puede haber amenorrea, ¿no? Y esto de repente lo van a ver ustedes cuando vayan al SEDUM, porque acá en Lima de repente no vemos tanta deficiencia nutricional, ¿no?
pero en zonas de alta pobreza pueden ver ustedes esto. En el riñón, o sea, ¿qué tendrían que evaluar ustedes en personas que están expuestas a baja ingesta alimentaria? Hay gente, acá en Lima también, ¿no? En los conos, hay gente que su desayuno es pan con té, ¿no? Solamente. Entonces, en el riñón, lo que va a haber, ¿qué cosa es? Disminución de la densidad urinaria, poliuria, puede haber variaciones en el filtrado glomerular, puede haber pérdida de acidificación urinaria, de tal manera que puede haber acidosis metabólica. En el aparato respiratorio, disminución del surfactante pulmonar, pérdida de la masa del diafragma, ¿no? Y por lo tanto, alteración en los mecanismos de ventilación, ¿no? A nivel gastrointestinal, disminución de la producción de inmunoglobulinas, atrofia de vellosidades y disminución de la barrera frente a las infecciones intestinales. En el campo inmunológico, lo que puede haber es pérdida de la función inmune, ¿no? Y por lo tanto la inmunosupresión puede provocar cualquier tipo de infecciones gastrointestinales, respiratorias, dérmicas, etc. Los mecanismos por el cual la falla inmunológica se da es porque al disminuir la inmunoglobulina A secretora y se alteran las vellosidades, hay disminución de la absorción y mayor probabilidad de hacer diarreas, ¿no? También hay disminución de producción de citocinas por el macrófago. Respecto al... puede haber alteraciones en las células B, ¿no? Que son secundarias a la alteración de las células T. Disminución del CD4. Fíjense cómo altera la inmunidad, ¿no? El estado, cómo altera el estado nutricional, la inmunidad. Y acá tenemos cuadros donde correlacionamos derecha con izquierda, ¿no? Deficiencia de ácido nicotínico, podemos tener dermatosis peladroide, ¿no? Y por lo tanto pigmentación roja e inflamación de áreas expuestas al sol. El edema se puede dar por desnutrición. Ya, el edema por desnutrición proteica o calórica, hipoalbuminemia, déficit de tiamina, hematomas, deficiencia de vitamina K, mala nutrición, mala cicatrización por deficiencia de proteínas, zinc. Fíjense, el déficit proteico es un gran problema, por ejemplo, para los pacientes que se operan, ¿no? El paciente, el cirujano, cuando el paciente no está bien nutrido o está con déficit de albúmina, lo que dicen no lo puede operar. Mantengan una albúmina en el nivel por encima de 4, porque ¿qué pasa? Porque si no, el paciente desnutrido se puede comer el cátodo, que es el hilo, ¿no? Que se usa y no se saca. Por ejemplo, para coser intestinos, ¿no? Para coser, por ejemplo, el útero, ¿no? No se saca. Entonces, como está hecho a base de proteínas, el organismo de repente se lo come por necesidad y se puede abrir la herida que ha sido suturada con ese cátodo, ¿no? Entonces es una complicación por déficit proteico del paciente. Aquí entonces pueden leer ustedes en el cuadro el paralelo, y aquí tenemos imágenes donde vemos deficiencia de ácido nicotínico. Fíjense el pliegue, el signo del pliegue que se da para ver deshidratación, hematomas. Cuando nosotros tenemos deficiencia de vitamina K, lo que tenemos que evaluar es sangrado por todo lado,
¿no? Porque si solamente vemos una parte puede tener una equimosis por golpe, puede tener una equimosis porque puede estar asociado esto a un cuadro inflamatorio, vasculítico, no sé. Pero cuando tenemos realmente déficit de vitamina K tenemos que ver sangrado por otros lados también. No todo equimosis es déficit de vitamina K. Tenemos que ver que pudiera haber sangrado en otros órganos o sistemas. Continuamos con la correlación entre deficiencia de vitaminas, por ejemplo A, manchas de Bitot, ¿no? Que son placas que se dan en el epitelio conjuntival, generalmente es bilateral, la palidez de conjuntiva, la cirrosis conjuntival, la queratomalacia por deficiencia de vitamina A, la niacina, la riboflavina, en su deficiencia puede producir palpebritis angular. Fíjense, esto se ve bastante a veces en la consulta, la hiperkeratosis folicular, sobre todo en la parte del brazo, en la región posterior, ¿no? La gente consulta a veces porque se le ha puesto la piel de gallina. La palidez conjuntival, la queratomalacia, la mancha de Bitot, santelasma por hiperlipidemia, el alocenil corneal por dislipidemia, edema de papila por exceso de vitamina A, ictericia leve de la esclerótica por deficiencia de piridoxina. Fíjese cómo esta oftalmoplegia se da por deficiencia de tiamina, blefaritis por deficiencia de B12, el alocenil, que lo van a ver ustedes en la evaluación de pacientes, una lengua de papilada. Este es el santelasma, acúmulo de grasa. A veces en personas que tienen este tipo de labio, se ve también en personas que tienen esclerodermia, que también comen poco, porque hasta el esófago se les... esto es importante, fíjense, esta mancha se ve generalmente en personas que tienden a la diabetes. ¿Cómo se llama? A 14 mililitros. Este es el santelasma. Fíjense la uña en cuchara, es la coidonitia. Esta de acá son aftas. También son motivo de consulta no poco frecuente, ¿no? Se dice que es por deficiencia de vitamina B, pero también tiene problemas de tipo inmunológico. Esto yo lo veo cada vez que el paciente tiene mucho estrés, aparece, ¿no? Después tenemos las cicatrices angulares de la boca, la queilosis, la queratitis angular, tenemos acá, por déficit de riboflavina y niacina, atrofia de papila, la glositis, ¿no? Por deficiencia de niacina, ácido fólico, vitamina B12, piridoxina, triptofano. La coilonitia, ¿no? Considerar la deficiencia de hierro, pero también hacer el descarte del síndrome de Plummer-Vinson y enfermedades cardiopulmonares. El rosario raquítico por deficiencia de vitamina D y calcio. Las piernas arqueadas, también deficiencia de calcio y fósforos séricos. A veces la debilidad muscular por deficiencia de sodio, potasio, contracturas musculares por falta de piridoxina.
calambres por falta de sodio y cloro. Es lo que encontramos en el cólera, esas diarreas que tienen gran pérdida de agua y electrolitos. El paciente llegaba con calambres en el abdomen. También las enfermedades mentales como depresión, insomnio, pérdida de la memoria, tienen que ver con vitaminas B, ácido fólico, con hipoglicemia, vitamina C. Bueno, vamos a pasar rápidamente a lo que es deshidratación. Y la deshidratación es importante evaluarla de entrada en los pacientes, ¿no? Porque inmediatamente tenemos que ponerle guía aún en el tópico. ¿Cuáles son las manifestaciones de deshidratación? La primera manifestación es sed. Ya ustedes ven que cuando hacen deporte pierden líquido a través de la evaporación por la piel, lo primero que tienen es sed, ¿no es cierto? Pero ya si la deshidratación está dada también no solamente por pérdidas a través de la piel, sino vómitos, entonces ya la deshidratación vómitos, diarrea puede pasar a moderada y severa. Las manifestaciones pueden ser astenia, dolor de cabeza, calambres, vértigos, dependiendo del volumen de líquido perdido, de electrolitos perdidos. Les decía que el volumen es importante porque cuando uno pierde más o menos hasta el 5% del peso, uno puede hablar de una deshidratación leve, ¿no? Y los signos clínicos, puede haber fontanelas hundidas, ojos hundidos, sequedad de mucosas, pero en este tipo de deshidratación leve no hay un compromiso hemodinámico importante. O sea, no hay un compromiso de presión y de flujo plasmático renal, ¿no? En la moderada, esto ha pasado a deshidratación severa. Bueno, la deshidratación severa, lo que puede haber es compromiso inclusive del sistema nervioso central, puede haber hasta convulsiones. Lo que hay que evaluar en la deshidratación es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la elasticidad de la piel, ¿no? La demora en el llenado capilar, y esto puede llegar inclusive con la deshidratación severa a lo que es el shock hipovolémico. De acuerdo a al tipo o al volumen de pérdida de sodio, porque es el que marca la osmolaridad, podemos hablar de deshidratación hipertónica, isotónica o hipotónica. Hipertónica cuando la pérdida del sodio, digamos, cuando uno mide el sodio en sangre y lo está encontrando por encima de 150, ¿no? Isotónica cuando está de 135 a 150, y menos sería la hipotónica, ¿no? La deshidratación hipotónica se da en aquellas personas que pierden grandes volúmenes y no se repone más que agua, por ejemplo, no reponen electrolitos. Entonces el sodio disminuye en su medida en sangre. Hipertónica es cuando le estamos dando más sodio de lo que el paciente necesita. Entonces puede tener sodio en sangre mayor de 150. La isotónica es la que mantiene la osmolaridad y los niveles de sodio de una persona normal. Les decía que la hipotónica es cuando el sodio medido en sangre es menor a 130. Cuando es hasta 5, la pérdida de volumen, 5 litros o 5%, hablamos de leve, ¿no es cierto? Moderada es una deshidratación que es de 5 a 10, y más de 10 hablamos de una deshidratación severa. La severa es la que lleva a compromiso del sensorio
a compromiso hemodinámico, produciendo una disminución del flujo plasmático renal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Todo está ok? Dejamos al doctor Suárez entonces para que continúe la clase. No.